Muchos han sido llevados a creer que ser una persona imparable es un privilegio reservado para unos cuantos afortunados. Imaginan que se trata de genética superior, de haber nacido con algún tipo de don oculto o de tener una vida sin dificultades, sin piedras en el camino. Idealizan la idea de que hay seres humanos moldeados con un material especial, más resistentes, más audaces, más preparados que el resto. Pero eso es solo una ilusión, una narrativa cómoda para justificar la falta de acción. La realidad es muy distinta. Lo que transforma a una persona común en alguien imparable no tiene que ver con lo que posee, sino con lo que cultiva dentro de su mente. No se trata de lo que ocurre en su entorno, sino de las decisiones internas que toma frente a los desafíos. Es esa fuerza invisible, esa determinación silenciosa que nace en la intimidad de los pensamientos y que se manifiesta cuando el mundo parece desmoronarse. Yo, Brian Tracy, he sido testigo de innumerables hombres y mujeres que, sin poseer talentos excepcionales, construyeron una grandeza fuera de lo común gracias a un cambio radical en su forma de pensar. Desarrollaron lo que yo llamo una mente blindada. Un enfoque mental que no se rompe frente a la duda, que no cede ante el cansancio y que se levanta incluso cuando todo dentro de ellos grita por rendirse. Una mente disciplinada no nace por casualidad. Se forja día tras día, decisión tras decisión. Y si este mensaje ya está despertando algo en ti, dale like al video, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos que transformarán tu forma de pensar. Ser imparable no significa vivir sin miedo. Significa no permitir que el miedo tenga el volante. Implica actuar a pesar del temblor, avanzar cuando el cuerpo tiembla, y elegir con valentía cuando la incertidumbre golpea fuerte. No necesita que su vida sea perfecta para volverse fuerte. Lo que necesita es cultivar una identidad sólida, una personalidad construida sobre convicciones firmes. Y todo eso comienza en un solo lugar, sus pensamientos. Porque quien logra gobernar su mente, inevitablemente, transforma su realidad. Ese dominio mental no aparece de la noche a la mañana. No es algo improvisado. Es una decisión que se toma con intención y se refuerza con acción. Y esa decisión se puede tomar hoy, en este preciso momento. Ser imparable no se trata de evitar los tropiezos, las dudas o las emociones difíciles. Ser imparable es avanzar incluso cuando el suelo se mueve bajo sus pies. La verdadera fuerza se revela no en los días fáciles, sino en los momentos donde todo parece colapsar. Ahí es donde se mide el carácter. Y ese carácter no es un privilegio exclusivo de unos pocos elegidos. Es el fruto de una mentalidad trabajada con constancia, con esfuerzo, con presencia. Es una mente que no negocia con la flojera, que no busca excusas para postergar, que no necesita inspiración para actuar, porque está anclada en el compromiso. Cualquier ser humano puede desarrollar esa mente inquebrantable, pero pocos están dispuestos a enfrentar el trabajo interno que eso exige. Porque ese trabajo es solitario, incómodo, y no se ve en redes sociales. Pero es ahí donde se construye la diferencia entre los que avanzan y los que se estancan. Esa mentalidad de acero empieza con una sola decisión poderosa: dejar de ser esclavo de sus propias emociones. Porque si cada vez que la fatiga aparece, usted se detiene, si cuando llega la frustración, abandona, si al sentir inseguridad deja de actuar, entonces nunca va a crear una vida que valga la pena. Las emociones son válidas, pero no deben ser las que dicten su camino. Son mensajes, no mandatos. Señales del cuerpo, no instrucciones de vida. Una mente débil actúa impulsada por cómo se siente. Una mente fuerte, por lo que ha decidido con claridad. Esa diferencia cambia el rumbo de una existencia. Porque mientras uno vive atrapado en ciclos de fracaso, el otro construye paso a paso, incluso con miedo, incluso dudando, incluso cuando nadie más ve lo que él ve. La mente de acero no nace en el confort. Se forma en la incomodidad, en el silencio, en la persistencia diaria. Y si usted quiere esa transformación, tiene que comprometerse a entrenarse cada día, sin excepciones. La verdadera transformación no ocurre en los grandes discursos ni en momentos épicos llenos de aplausos. Se construye en lo invisible, en lo que nadie celebra, en el acto de levantarse cuando suena la alarma, incluso cuando cada fibra del cuerpo pide 5 minutos más. En terminar lo que comenzó, aun cuando la emoción inicial ya se desvaneció. En decir no a lo que lo drena,
aunque ceder parezca más fácil y cómodo. Son esos pequeños actos, repetidos a diario, los que dan forma a su carácter. Cada decisión aparentemente insignificante es una piedra fundamental en la arquitectura de su fuerza interna. Y es en lo cotidiano donde realmente se mide el compromiso con la persona que quiere llegar a ser. No espere a sentir que es el momento perfecto. No espere a tener ganas. Comience a comportarse como ese hombre disciplinado, firme y determinado que visualiza en sus sueños. Porque cuando se entrena a hacer lo necesario, sin consultar cómo se siente, empieza a moldear una mente que lo llevará a conquistar cualquier objetivo que se proponga. Una mentalidad poderosa no aparece como un regalo inesperado. Se edifica con constancia, con dirección clara, con hábitos sólidos y con una voluntad inquebrantable. No se trata de talento, sino de repetición consciente. Cada acción repetida con intención es una semilla de fortaleza. Y todo eso comienza con una decisión que puede tomar hoy mismo, dejar de rendirse ante lo mínimo. Porque quien vence lo pequeño, quien gana las batallas silenciosas, se vuelve indestructible frente a los desafíos más grandes. Muchos desean resultados extraordinarios, pero pocos están dispuestos a cargar con el esfuerzo silencioso que esos resultados exigen. Quieren una vida fuerte sin pasar por el dolor de la disciplina. Anhelan seguridad, pero sin pagar el precio del compromiso. Desean avanzar, siempre y cuando no implique incomodidad. Pero esa forma de pensar los mantiene vulnerables. Los atrapa en un círculo de debilidad disfrazada de confort. La mente no se fortalece en los días fáciles. No se afila cuando todo fluye sin resistencia. Se forja precisamente cuando todo dentro de usted grita por detenerse. Cuando el cuerpo se siente agotado, cuando la mente lanza excusas y la tentación de rendirse parece lógica. Es ahí donde surge el momento decisivo. Ese punto en el que puede elegir repetir el patrón de siempre o dar un paso hacia la versión más valiente, más íntegra y más fuerte de sí mismo. La verdadera batalla no es física, es interna. Su cuerpo es capaz de mucho más de lo que imagina. El problema no es el cansancio, es la voz interna que le susurra que pare, que deje todo para mañana, que nadie lo notará si se detiene. Pero si presta oído a esa voz, no solo pierde el día, pierde algo más valioso, su identidad. Porque cada vez que se rinde ante esa narrativa de debilidad, le está enseñando a su mente que no puede confiar en usted, que su palabra no vale, que sus decisiones no son firmes. Pero una mente de acero no es una mente libre de dudas. Es una mente que sabe actuar incluso cuando la duda aparece, que ha sido forjada a través de la coherencia entre lo que dice y lo que hace, que se ha construido con sacrificios voluntarios y con la repetición de pequeños actos de integridad. No va a despertarse un día lleno de confianza de la nada. La verdadera confianza no se regala, se gana. Y se gana cada vez que cumple lo que prometió, incluso cuando nadie lo observa, incluso cuando no hay aplausos ni reconocimientos. Se fortalece cuando elige avanzar en los días grises, cuando levanta la cabeza en medio del cansancio, cuando sigue caminando con determinación aunque el camino parezca incierto. Y hay un momento decisivo, un punto silencioso que cambia todo, cuando deja de reaccionar desde la emoción inmediata y comienza a actuar desde la visión que tiene de sí mismo. Porque lo que realmente importa en la vida no se consigue sin un precio, y ese precio no es solamente esfuerzo físico o largas horas de trabajo, es orden interno, es disciplina emocional, es saber controlar el caos dentro de su propia mente. Y eso, aunque pocos lo vean, se practica en lo cotidiano, todos los días. Empiece con lo que sí está bajo su control. Tal vez no pueda cambiar el mundo hoy, pero sí puede decidir a qué hora se levanta, qué hábitos cultiva, qué pensamientos permite en su mente y qué palabras salen de su boca. Cada vez que pronuncia "hoy no tengo fuerzas", está debilitando su estructura interna. Pero cada vez que dice "lo haré de todos modos", aun cuando todo le pese, cuando la energía sea mínima, cuando el entorno no le dé apoyo y sienta que está solo contra todo, algo empieza a fortalecerse en su interior. Ese instante en que decide seguir adelante a pesar del malestar no es insignificante, es un entrenamiento invisible, un gimnasio emocional donde su carácter se define. Y si logra atravesar ese momento sin ceder, sin rendirse, su mente cambia. Comienza a respetarlo, a reconocer que ya no manda la duda ni el temor ni la pereza. Ahora quien manda es usted. Y cuando usted recupera el mando,
su vida deja de ser una serie de accidentes y se transforma en una ruta con propósito. Una dirección clara, sostenida con acciones firmes cada día, lo convierte en ese tipo de hombre que muchos observan sin decir nada, pero admiran profundamente. El que no presume, pero progresa. El que no necesita gritar sus planes porque sus hechos hablan. El que no se queja, porque está demasiado ocupado cumpliendo. El que no necesita demostrar nada, porque está enfocado en transformarse desde adentro. Y lo más poderoso de todo esto es que esa mente fuerte que está forjando no necesita ser perfecta. No nace con un talento especial. Lo único que necesita es práctica, repetición, coherencia. Necesita que usted se elija una y otra vez. Que decida no fallarse a sí mismo, porque cuando se acostumbra a decepcionarse, a inventar excusas, a creerse sus propias justificaciones, puede mantener una imagen sólida por fuera, pero por dentro seguirá siendo frágil, inestable, quebradizo. Y cuando aparezca esa gran prueba, porque siempre llega, tarde o temprano, si no se ha preparado, si no ha hecho el trabajo interno, se romperá. Pero si cada día ha sido fiel en lo pequeño, si incluso en silencio se ha entrenado, esa prueba no será su ruina. Será el escenario donde se revelará su verdadero poder. Porque una mente inquebrantable no es la que nunca cae, es la que se cae 1000 veces y se levanta con más determinación, con más claridad, con más conciencia de quién es y, sobre todo, de quien ya no está dispuesto a seguir siendo. Una mentalidad imparable se construye dominando lo más difícil, su propio diálogo interno. No se basa en lo que escuchó en un video inspirador, ni en los elogios que otros le dieron, ni en lo que los demás opinan de usted. Se construye en lo que se dice a sí mismo cuando está solo, cuando nada sale como esperaba, cuando siente que todo va en su contra. Porque ahí, en ese espacio interno, es donde la mayoría se rinde. No porque el mundo sea muy duro, sino porque la mente les dijo que no podían, que ya fallaron demasiadas veces, que volver a intentarlo no tiene sentido. Se convencen con argumentos que suenan razonables, pero que son solo mentiras disfrazadas de lógica. Mentiras que su mente repite porque ha sido alimentada durante años con una programación de derrota, de miedo, de insuficiencia. Y mientras no confronte esa voz interna, seguirá viviendo bajo su dominio. Seguirá siendo esclavo de una narrativa que no eligió conscientemente, pero que ha aceptado sin cuestionar. Tiene que aprender a cortar ese discurso, a desafiar esa historia mental. Tiene que aprender a callar esa voz que le roba fuerza antes siquiera de intentarlo. Y todo eso comienza con un momento de decisión. No se trata de llenarse la boca con frases vacías ni de repetir eslóganes que suenan bien pero no significan nada. Se trata de afirmaciones que nacen de la acción, de demostrar con hechos lo que antes solo eran intenciones. No basta con decir soy capaz, hay que actuar como alguien que lo es. Aunque su mente intente detenerlo, aunque la duda grite en su interior, cada paso contrario a esa vieja narrativa es una victoria silenciosa. Cada vez que hace lo que antes evitaba, está tallando un nuevo surco en su cerebro, está escribiendo una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más consciente, más dueño de su destino. Y si repite eso a diario, si lo practica como una rutina sagrada, su mente dejará de ser un enemigo que sabotea y se transformará en un aliado estratégico. Esa voz interna que antes sembraba inseguridad empezará a hablar como un líder, como un arquitecto de propósito, como un guerrero que sabe por qué pelea. Porque no está hablando desde la teoría, sino desde la experiencia. Porque ya no se trata de imaginar quién quiere ser, sino de reconocer en sus acciones diarias quién ya está empezando a convertirse. El dominio de ese diálogo interno es lo que lo mantiene firme mientras otros se rinden. Es lo que lo separa en silencio, sin necesidad de competir con nadie. No es su talento, no es su suerte, no es su pasado lo que lo diferencia, es lo que se dice en los días grises, en los momentos en los que parece que nada avanza, cuando no hay elogios ni resultados visibles. Es lo que piensa cuando la tentación de volver a lo cómodo aparece disfrazada de lógica, pero en lugar de ceder, se detiene, respira y recuerda por qué empezó. Y sigue, no porque el camino sea sencillo, sino porque ya quemó los puentes con su antigua versión. Ya tomó una decisión que no está basada en emociones pasajeras, sino en convicción profunda. Y esa decisión, aunque no lo solucione todo de inmediato, le otorga algo más valioso que cualquier motivación, el poder de enfrentar cada día con determinación. No necesita sentirse preparado para avanzar.
Lo único que necesita es estar dispuesto. Y estar dispuesto no es un impulso emocional. Es una actitud. Es un código que no se rompe por cansancio, por clima o por circunstancias adversas. Es repetirse, incluso en los peores momentos. Aunque tenga miedo, sigo adelante. Aunque dude, actúo. Aunque tropiece, me levanto con más claridad. Eso es lo que transforma la mente común en una mente imparable. Porque ya no vive según lo que siente, sino según la visión que ha elegido defender. Y cuando esa visión se protege, se alimenta y se refuerza día tras día, comienza a moldear la realidad que lo rodea. Así de potente es una mente dirigida con intención. Una mente que ha sido educada para no reaccionar impulsivamente, sino para liderarse con firmeza. Porque al final, el liderazgo más profundo no es el que se ejerce sobre otros, es el que se ejerce sobre uno mismo. Si usted logra gobernar sus pensamientos, sus emociones y sus impulsos, el resto del camino se vuelve inevitable. Una mentalidad de acero no nace en los libros ni se forma viendo videos motivacionales. Se construye en el campo de batalla cotidiano, donde cada decisión cuenta. Y una de las prácticas más poderosas, aunque casi nadie hable de ella, es mantener la disciplina cuando nadie está mirando. Cuando no hay presión externa, cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando podría rendirse sin que nadie lo note, pero no lo hace. Cuando elige avanzar aunque tenga todas las excusas a su alcance para detenerse. Ese tipo de enfoque, repetido todos los días, es lo que da origen a una fuerza interior casi invisible, pero tremendamente real. Una energía que lo sostiene cuando ya no hay inspiración, cuando todo lo invita a ceder. Porque mientras otros esperan sentirse listos para empezar, usted ha aprendido a moverse incluso sin ganas, incluso sin certezas, incluso solo. Y eso es lo que lo convierte en alguien que no solo sueña con ser fuerte, sino que ya está actuando como tal. No puede aspirar a una mente imparable si se permite vivir distraído. Cada vez que se entrega a una interrupción sin cuestionarla, cada minuto que regala sin intención, cada decisión que pospone por comodidad, está enseñándole a su mente a rendirse fácilmente. Y una mente que se acostumbra a dispersarse es una mente débil, fragmentada, sin dirección. Por eso, uno de los actos más valientes, y también más raros hoy en día, es elegir con total conciencia en qué enfocarse, que ignorar sin culpa y que eliminar sin remordimiento. Porque el enfoque no es solo una habilidad, es una muralla. Es el filtro que separa al hombre que apenas sobrevive del que verdaderamente avanza. No se trata de hacer más. Se trata de hacer lo que importa, lo que transforma, lo que empuja su vida hacia adelante, y defenderlo como si su vida dependiera de eso. Porque depende. Su futuro, su paz, su poder personal, todo eso está en juego cada vez que permite que lo trivial lo robe de lo esencial. Y si algo dentro de usted se ha encendido con este mensaje, si siente ese fuego leve pero firme que dice ya basta de vivir adormecido, entonces es hora de actuar. Pero no con impulsos vacíos, sino con decisiones concretas. Este no es un llamado para consumir más contenido. Es una invitación a comprometerse con su proceso. Porque cada palabra aquí, cada frase, no está diseñada para entretenerlo, sino para fortalecerlo desde dentro. Para recordarle que no está solo. Que hay otros hombres como usted, que ya tomaron la decisión de dejar de vivir en modo automático y comenzar a liderarse con intención. Y quiero que esa decisión quede escrita, no para mí, no para los demás, sino para usted. Escriba en los comentarios una frase que lo comprometa. Una promesa escrita con la tinta de su determinación. Algo tan sencillo como, voy a proteger mi enfoque cueste lo que cueste. Esa afirmación no es un adorno motivacional. Es un ancla. Para que cuando mañana las dudas regresen, cuando dentro de una semana sienta que quiere volver atrás, cuando en un mes todo parezca confuso, la lea y recuerde quién decidió ser. Porque la distracción es el enemigo silencioso. Siempre estará ahí, disfrazada de urgencias, de entretenimiento, de mensajes que no aportan nada. El mundo va a querer robarle su atención todos los días. Pero usted, si quiere volverse imparable de verdad, necesita construir una fortaleza en torno a su enfoque. Una que no se derrumbe por el ruido, ni por el cansancio, ni por el deseo fugaz de rendirse. Esa muralla se edifica con decisiones diarias. Con cada no a lo que lo debilita.
con cada sí firme a lo que lo fortalece, con cada momento en el que elige avanzar aunque nadie lo vea, aunque no haya aplausos, aunque solo haya silencio. Ese silencio es el campo de entrenamiento de su grandeza. Es ahí donde se forja el carácter de los hombres que dejan huella, no por lo que dicen, sino por lo que hacen cuando nadie está mirando. El verdadero poder no necesita testigos. El enfoque sostenido, silencioso y constante, es la marca de quienes no se quiebran cuando la vida los empuja. Son los que siguen caminando mientras otros se detienen. Son los que no necesitan motivación porque han cultivado disciplina. Son los que, aun en medio del caos, siguen teniendo dirección. Y si hay una herramienta que puede marcar la diferencia entre un hombre común y uno imparable, es la capacidad de anticipar sus propias debilidades. No para justificarlas, no para usarlas como excusas, sino para prepararse, para contraatacar. Porque el hombre promedio tropieza, cae y recién entonces se pregunta qué pasó. Pero el hombre con mente forjada sabe de antemano en qué momento suele rendirse, qué pensamientos lo sabotean, qué rutinas lo arrastran hacia atrás. Se conoce también que ya no se deja sorprender por su propia fragilidad. La enfrenta con estrategia. La desactiva antes de que tome fuerza. Como un guerrero que no entra al combate sin conocer al enemigo. Y su mayor batalla no está allá afuera, sino adentro, contra sus viejos hábitos, contra las creencias que lo encadenan, contra esa versión antigua de sí mismo que intenta volver cada vez que el camino se hace duro. Por eso necesita conocer sus excusas como si fueran enemigos con nombres propios. Porque lo son. Y aparecen todos los días, disfrazadas de lógica, de agotamiento, de falsas recompensas. Solo por hoy descansaré. Ya hice bastante. Esto puede esperar. Esas frases suenan inofensivas, incluso razonables. Pero son las grietas por donde se cuela la mediocridad. Son las pequeñas filtraciones que, si no se tapan, hunden todo el barco que está intentando construir. Por eso, necesita anticipar sus propias trampas mentales. No basta con reconocerlas una vez y dejarlas flotando en la mente. Tiene que escribirlas, verlas frente a sus ojos, darles nombre, rostro, forma, y luego, escribir con la misma claridad la respuesta que va a darles. ¿Por qué? Porque no puede depender de su fuerza de voluntad cuando esté agotado, frustrado o emocionalmente drenado. En esos momentos, lo que lo sostiene no es su motivación, es su sistema, su estructura, sus reglas. Un hombre que quiere ser libre no puede vivir sin estructura. Tiene que construirse límites, pero no para aprisionarse, sino para liberarse del caos. La autodisciplina no es rigidez. Es conciencia. Es poder. El poder de decir no a lo que lo debilita. El poder de elegir en qué enfocar su energía. El poder de corregirse antes de fallarse. Y eso solo lo puede hacer quien se ha observado de forma brutalmente honesta. Quien no tapa su oscuridad con frases positivas, sino que la enfrenta con estrategia. Porque querer cambiar no basta. Querer sin acción es solo un anhelo estéril. Tiene que estar dispuesto a enfrentarse, día tras día, a la versión de usted mismo que lo limita. Esa voz interna que lo hace dudar, que lo invita a lo fácil, que justifica cada retroceso. Esa batalla no se gana una vez y para siempre. Se gana cada mañana, cuando decide salir de la cama a pesar del cansancio. Se gana cada tarde, cuando el impulso lo empuja a distraerse y usted elige concentrarse. Se gana cada noche, cuando su mente le dice que mañana es mejor y usted actúa hoy. Empiece ahora. Pregúntese sin filtros, ¿cuáles son las excusas que más repite? ¿Qué situaciones tienden a quebrarlo? ¿En qué momento suele renunciar sin darse cuenta? Escríbalo. No para culparse. No para avergonzarse. Escríbalo para prepararse. Para conocerse. Porque el hombre que se conoce profundamente es el que se domina. Y el hombre que se domina, que gobierna su mundo interno, ya no puede ser vencido por nada externo. Ha conquistado lo más desafiante, su propio sistema de sabotaje. Y cuando logra eso, deja de necesitar suerte. Deja de depender de los demás. Ya no necesita motivación prestada ni validación externa. Solo necesita estar presente, con un plan claro y una decisión firme.
Una decisión que le dice a su mente, tú ya no mandas. El que toma las decisiones ahora soy yo. Y repetir esa frase no como un mantra vacío, sino como una acción sostenida en el tiempo, es lo que construye una mente inquebrantable. Porque una mente imparable no es la que nunca se quiebra, es la que no se detiene aunque esté rota. Es la que sigue avanzando aunque duela. Es la que convierte la presión en poder, la frustración en enfoque y la incertidumbre en movimiento. Porque ese tipo de mente entiende algo que los demás aún no han descubierto. Cada desafío, cada obstáculo, cada situación incómoda es materia prima. No llega para frenarlo. Llega para transformarlo. Para pulir su carácter. Para moldear sus principios. Para fortalecer su convicción. El hombre promedio huye del esfuerzo. Ve el conflicto como algo que debe evitarse. Y por eso se estanca, se diluye, se pierde. Pero el hombre con mente de acero ha hecho un trabajo más profundo. Ha reprogramado su manera de interpretar la dificultad. Ya no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué es esto? Porque ha entendido que nada llega por azar y que cada problema es, en realidad, un gimnasio mental. Un campo de entrenamiento donde sus límites se expanden, donde sus habilidades se agudizan, donde su identidad se refuerza. Y esa forma de ver las cosas lo hace indestructible. Porque mientras otros caen bajo el peso de las circunstancias, él se fortalece con ellas. Mientras otros se rinden, él renace. Mientras otros piden tregua, él se alinea con su visión. Esa actitud es lo que lo separa del promedio, porque mientras el promedio reacciona, usted elige. Y elegir es el acto más poderoso que puede ejercer un ser humano. Elegir su respuesta. Elegir su enfoque. Elegir su proceso. Porque nadie más puede hacerlo por usted. El mundo puede intentar moldearlo, puede empujarlo, puede desestabilizarlo, pero lo que haga con eso, cómo lo transforme, cómo lo use, es solo suyo. Esa es la esencia de una mente imparable. No busca condiciones perfectas, crea condiciones internas que resisten cualquier escenario. Porque cuando su energía está bien dirigida, incluso un mal día se convierte en impulso. Incluso el rechazo se convierte en información. Incluso el caos se convierte en oportunidad. ¿Y sabe por qué? Porque ha decidido tomar el control de lo único que verdaderamente puede controlar, su actitud, su enfoque, su voluntad de avanzar. El hombre promedio entrega su vida a lo que siente, a lo que pasa afuera, a lo que otros dicen o hacen. Pero usted no está aquí para ser promedio. Está aquí para dominarse, para ser más grande que sus emociones temporales, para usar su conciencia como guía. Porque el dolor pasa, pero lo que construya con ese dolor se queda. La incomodidad es temporal, pero el poder que gana cuando la atraviesa se convierte en parte de su identidad. Una identidad que no depende de las circunstancias, sino de la elección diaria de mantenerse firme, de actuar incluso cuando no hay testigos, de disciplinarse incluso cuando nadie lo exige, de ser fiel a su visión incluso cuando el mundo le ofrece atajos. Por eso tiene que entender esto: no hay éxito sin dolor, no hay transformación sin incomodidad, no hay libertad sin disciplina. Cada parte de usted que quiere evitar el esfuerzo es una parte que aún no ha comprendido lo que significa crecer de verdad. Y no está mal tener miedo, no está mal sentirse cansado, no está mal dudar. Lo que está mal es permitir que esas emociones definan quién es. Porque no son más que señales. Señales que están ahí para probar su decisión. Para ver si va a rendirse o va a seguir. Y aquí viene una verdad incómoda pero necesaria. Si no decide quién es, el mundo lo decidirá por usted. Lo convertirá en alguien pasivo, distraído, reactivo. Pero si usted se levanta cada día con claridad, con foco, con un compromiso inquebrantable con su propósito, entonces nada ni nadie podrá robarle su poder. Porque el poder ya no estará afuera. Estará dentro. Y cuando eso sucede, cuando ya no depende de que todo esté bien para estar bien, se convierte en una fuerza que avanza sin permiso. En una mente que no necesita motivación porque ha sido entrenada en la disciplina. En una vida que no espera validación porque ha encontrado propósito. Eso es lo que usted está construyendo. Con cada no que dice a la distracción. Con cada sí que le da a su proceso.
con cada vez que actúa desde la conciencia y no desde el impulso. Está tallando una mente indestructible, un espíritu inquebrantable, un camino que no necesita aplausos, porque el verdadero reconocimiento está en su propia transformación. Y si ha llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque hay dentro de usted algo más grande que el miedo, más fuerte que la duda, más firme que la fatiga. Un fuego que no se apaga. Una decisión que no se negocia. Una voz que dice, no importa cuánto cueste. Yo no vine a rendirme. Vine a convertirme en quien debo ser. Y finalmente se abandonan, no porque fueran ineficaces, sino porque perdieron conexión con el alma. Porque una rutina sin propósito es como un barco sin rumbo. Avanza, pero no llega a ningún lugar que importe. Y usted no está aquí para vivir en piloto automático. Usted está aquí para construir una vida con intención, con sentido, con profundidad. Por eso tiene que preguntarse constantemente, ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué estoy defendiendo con mi esfuerzo? ¿Qué quiero honrar con mi vida? Porque cuando el propósito es claro, la disciplina se vuelve natural. Ya no es una carga, es una expresión. Es un acto de lealtad hacia lo que más le importa. Es la forma de decir yo no olvido lo que vine a construir. Por eso los hombres que más avanzan no son los más inteligentes ni los más talentosos. Son los más conectados con su porqué. Porque el porqué es lo que permanece cuando todo lo demás se vuelve incierto. Y aquí hay otra verdad, el propósito no se encuentra, se construye. No es algo que aparece de repente en un momento de iluminación, es algo que nace cuando decide vivir con más conciencia. Cuando transforma su trabajo en un acto de servicio, su dolor en una herramienta de crecimiento, su esfuerzo en un regalo para los que vienen después. El hombre que entiende esto ya no se compara, ya no compite, ya no corre en círculos. Solo se enfoca, solo se alinea, solo se entrega a lo que hace que su alma arda. Y desde ahí, todo cambia. Su energía se ordena, su mente se aclara, su fuerza se multiplica, porque ya no necesita motivación externa. Tiene dirección interna. Y esa dirección lo convierte en una fuerza que no se detiene. En alguien que, aunque tropiece, no se queda abajo. En alguien que, aunque dude, no deja de avanzar. En alguien que, aunque tenga miedo, sigue diciendo, esto es más grande que yo, y por eso vale la pena. Así que repítaselo cada día, no vine a esta vida a evitar el esfuerzo. Vine a construir algo que honre mi existencia. Y que esa frase lo sostenga cuando las excusas aparezcan. Cuando el cansancio intente convencerlo de detenerse. Cuando la duda quiera apagar su fuego. Porque esa frase es su ancla, su escudo, su verdad. Y si aún no sabe cuál es su propósito, empiece por observar lo que más le duele. Porque muchas veces, en el centro de nuestro dolor más profundo, está la semilla de nuestra misión. Lo que usted ha vivido, lo que ha superado, lo que ha sentido, eso que lo marcó, no fue en vano. Fue parte de la preparación. Porque nadie puede guiar a otros en un terreno que no ha caminado. Y usted ha caminado. Usted ha caído y se ha levantado. Usted ha sentido lo que otros están sintiendo ahora. Y eso, si lo transforma, se convierte en propósito. Entonces no espere que todo esté claro para empezar. Empiece. Avance. Escuche lo que su corazón le dice cuando el ruido se apaga. Observe hacia dónde lo lleva su coraje cuando el miedo se hace presente. Porque ahí está el camino. No en lo fácil. No en lo seguro. En lo verdadero. Una mente imparable no lo tiene todo resuelto. Pero sí tiene algo que no negocia, su compromiso con su propia evolución. Con la construcción de una vida que valga la pena mirar atrás y decir, sí, fue difícil. Pero fue real. Y lo hice con el corazón encendido. Lo eleva a niveles que antes solo podía imaginar, porque un hombre que aprende a ver sus caídas como escalones, no como castigos, es un hombre que nunca retrocede del todo. Puede detenerse, puede cansarse, puede incluso quebrarse por un momento, pero siempre regresa. Y regresa más fuerte, más claro, más él. Este tipo de hombre no vive para aparentar fuerza, vive para construirla. No se aferra a la imagen de invencible,
se enfoca en desarrollar una integridad tan profunda que ni la crítica ni el fracaso puedan arrancársela. Y esa integridad se cultiva a diario, en lo que decide pensar, decir, tolerar y hacer. Por eso, si quiere una mente de acero, tiene que comprometerse con una verdad incómoda. Muchas veces, lo que más necesita no es motivación, es confrontación. Confrontarse. Mirarse sin filtros. Dejar de justificarse. Dejar de esconderse detrás del así soy yo o es que siempre ha sido así. Porque eso es mentira. Usted no es así. Usted es quien decide ser, cada día. Usted es cambio en potencia. Evolución constante. Y el único límite real es su resistencia a dejar de ser quien ha sido. Por eso es tan importante escribir. Observarse. Evaluarse. Porque una mente fuerte se entrena en la conciencia, no en la evasión. Una mente imparable no nace de leer frases bonitas, nace de vivir con intención brutal. De preguntarse al final del día, ¿fui hoy un hombre coherente con lo que digo que quiero? ¿Qué patrón repetí sin querer? ¿Qué excusa me sedujo? ¿Qué oportunidad dejé pasar por miedo o por pereza? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer diferente mañana? Porque si no se hace estas preguntas, su crecimiento será lento, errático y dependiente del azar. Pero si lo hace, cada día se convierte en una oportunidad de calibrarse, de refinar su carácter, de volver a su centro, de recordarse que esto no se trata de llegar rápido, sino de avanzar firme. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de no rendirse jamás. Y en ese camino, algo hermoso ocurre. Su pasado deja de ser una carga y se convierte en cimiento. Sus errores dejan de ser sombras y se convierten en señales. Y su historia, incluso con todas sus cicatrices, comienza a tener sentido. Porque ahora usted es el autor. Ya no es víctima de su historia. Es el hombre que decide cómo termina ese capítulo. Así que mírese al espejo cada día y no busque aprobación. Busque dirección. No se pregunte si está haciendo lo suficiente para los demás. Pregúntese si está siendo leal a lo que sabe que es capaz de ser. Y si la respuesta es no, no se castigue, actúe, corrija, ajuste, siga. Porque eso es ser imparable. No tenerlo todo claro. No sentirse bien siempre. Sino elegir avanzar incluso en medio del caos. Elegir la acción consciente sobre el impulso. Elegir el propósito sobre la comodidad. Y elegir, una y otra vez, la versión de usted que aún no ha llegado, pero que cada día está más cerca. Y eso es lo que realmente importa. Porque al final, la verdadera fuerza no es la que se exhibe en el escenario, sino la que se forja en la soledad de la constancia, en la batalla silenciosa contra la propia mente, en la decisión diaria de levantarse cuando todo invita a rendirse. No necesita ser perfecto, solo necesita ser despierto. Despierto para reconocer sus patrones, para detectar cuando la comodidad disfrazada de seguridad lo está atrapando, para actuar con conciencia y no dejar que el piloto automático maneje su vida. Porque vivir en piloto automático es vivir en sombra, repitiendo guiones ajenos, atrapado en ciclos que lo alejan de quien verdaderamente puede ser. Cada día es una oportunidad para escribir un nuevo capítulo, para tomar las riendas con madurez y valentía, para decidir qué pensamientos alimentar, qué emociones dejar ir, qué comportamientos cambiar, para soltarse de aquello que ya no aporta, aunque sea familiar, aunque duela. Eso no es debilidad, es fortaleza real. Y cuando la noche caiga y el cansancio pese, cuando no haya aplausos ni reconocimiento, usted estará ahí, firme, sosteniéndose con la fuerza que viene de dentro, con la certeza de que su compromiso consigo mismo es lo que lo hace imparable. Porque esa relación interna, ese pacto silencioso de no rendirse, es más valioso que cualquier logro externo. La mente de acero no se construye en un día ni en una semana. Se forja en miles de pequeños momentos, en elecciones aparentemente insignificantes pero poderosas. En mantenerse fiel a su palabra, en resistir la tentación de retroceder, en seguir avanzando cuando todo parece conspirar para que se detenga. Y así, poco a poco, se levanta una estructura interna invulnerable, que ni el fracaso más crudo ni la tormenta más intensa podrán destruir. Porque cuando uno se ha elegido a sí mismo tantas veces, cuando ha aprendido a mirarse al espejo con honestidad brutal, la aprobación externa pierde su poder.
Usted ya no tolera versiones tibias de sí mismo porque sabe que merece más, sabe que puede más. Eso es ser imparable, no porque todo salga bien, sino porque cuando todo va mal, usted sigue adelante, aprende, se alinea, se afila y vuelve más fuerte, más enfocado, más firme. No está en busca de motivación pasajera, está en marcha constante, en guerra silenciosa contra su antiguo yo, en paz consigo mismo porque ha encontrado una fuente interna que no depende de nada ni de nadie. Esa fuente se activa cada día con la elección consciente de seguir, de no negociar con excusas ni derrotas. Y si este mensaje ya está despertando algo en ti, dale like al video, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos que transformarán tu forma de pensar. Recuerde esto siempre, un día todo tendrá sentido. Las caídas, las dudas, los momentos de silencio, los días en que nadie creyó, ni siquiera usted. Ese día, al mirar atrás, verá que no fue suerte ni talento ni casualidad, sino su decisión diaria, su disciplina invisible, su firmeza cuando rendirse parecía lo más lógico. Y entonces, el mundo lo verá como imparable. Pero usted sabrá la verdad, que fue el hombre que construyó su fuerza en los días en que solo él creyó que valía la pena seguir. Eso no se enseña. Eso se elige. Eso se entrena. Eso se vive. Y usted ya lo está haciendo.